Muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Estamos bien con el audio? La audio, video, se observa pantalla, ¿me escuchan? Sin novedad, profesor. Buenas noches. Muy buenas noches, Buenísimo. Elvira. Buenas noches, novedad. Buenas noches, muchas gracias. Muchísimas gracias. Todavía se están conectando, no sé si hoy hubo también el inconveniente para conectarse. Bueno, a pesar de eso ya estamos la mayoría. Ok. Bueno, un placer saludarles como siempre. Eh, Vamos a continuar con lo previsto para esta clase y bien, un poquito solo a manera de recuento para quienes no pudieron conectarse el día de ayer. Ayer un poquito conversábamos respecto al registro histórico de eventos que han sido un referente, en nuestro país y recordábamos todo esa trayecto, ¿no? Esa trayectoria de los aprendizajes, de las experiencias, de las complejidades que nos han ido dejando cada uno de estos eventos y cómo estos también se han involucrado en el día a día, eh, cómo estos se han involucrado en el día a día y cómo también existe un fenómeno de, eh, de pasar desapercibido de cierta forma, un fenómeno de olvido temporal, luego de que ya suceden estos eventos. Poníamos algunos ejemplos que sin duda, en el recorrer o en el revisar cada uno de los eventos hemos ido recordando cuáles han sido las problemáticas, los resultados prácticamente negativos en cada uno de los eventos, pero también hablaban, y parte de sus aportes era que no todos los eventos, eh, digamos, es imperioso verle desde esa perspectiva de pérdidas, de daños, de, mm, eh, de problemas, ¿no? Sino también muchos de estos han generado importantes procesos de superación, de avance, de evolución que actualmente nos han servido y así es como estamos, ¿no? Entonces recordábamos una serie de eventos, poniendo en consideración que eh, algunos de estos eventos forman parte de un registro regional y también internacional, como por ejemplo el terremoto de 8.8 en Esmeraldas, ¿no? En frontera norte, bueno, que afectó, digamos, incluso frontera norte, pero fue epicentro en Esmeraldas, Ecuador, que también fue producto de este evento un tsunami. Entonces, pero poníamos con relación, digamos, mm, esto fue en 1906, cuáles fueron las afectaciones en su momento con relación a lo que podría pasar en esta época, y pensábamos en algunos escenarios, ¿no? De afectación, de impacto, que totalmente sería totalmente diferente la afectación de aquella época con la actualidad. Entonces, esas cosas sí es importante poder ir relacionando y recordando. eh, mm, Bien, ustedes ven en pantalla, tenemos información hasta, sí, sí estamos con la pantalla ahí, ¿no? Sí, sí se observa.
Sí, Santiago, ya está en modo presentación. Ok, perfecto. Entonces, em, y nos habíamos quedado hasta el 2016, ¿no? Que fue el último evento, mm, digamos, de magnitud que removió no solamente los procesos institucionales, políticos, económicos y sociales, sino, claro, nos dejó eh, esa percepción de tener algo o de seguirnos preparando, pero con el pasar del tiempo también va disminuyendo esa percepción y sin duda, si esperamos a que llegue otro evento y empezar desde cero a prepararnos, pues va a ser muy complejo em, que logremos tener un proceso de respuesta o un proceso de rehabilitación y reconstrucción eficiente, oportuno. Eh, entonces, la idea es un poco no perder de vista estas situaciones para seguirnos preparando. Ahora bien, dentro de este proceso de recordar, ¿no? De un poco trasladarnos a la historia y ir revisando los diferentes eventos, como ven, hay eventos que son recurrentes, hay eventos que se han presentado en el país, muchos los desconocemos y hay muchos más atrás de estos, ¿no? Por ejemplo, eh, aquí no está el terremoto de Riobamba en 1700, uno de los terremotos más antiguos, 1797, que prácticamente afectó el 70% de la ciudad. Según estos relatos, las crónicas existentes, ah, entre 30.000 fallecidos en este terremoto, algo totalmente fuera de control, ¿sí? Y que ustedes, si ahora van a Riobamba, pueden ver cuál ha sido la forma, digamos, en que se ha ido superando y la historia también que tiene la ciudad frente a estos temas de, de eventos. Otro que no quería pasar por alto es el terremoto de Ibarra. Muchos habrán escuchado, ¿no? La Ciudad Blanca, que también fue, digamos, un terremoto de gran magnitud que afectó principalmente a las viviendas y se tiene un estimado de 20.000 víctimas entre fallecidos y heridos en este terremoto, que si vemos en todas las partes de nuestro territorio hemos tenido este tipo de eventos. Un poquito más allá, en 1877, también tenemos una erupción, ¿no? Del volcán Cotopaxi, que para efectos de preparación, para efectos de planificación en todo lo que es contingencia, eh, es el escenario con el que se trabaja, ¿no? En temas de preparación en todos los sentidos, frente a una erupción del volcán Cotopaxi, pero estamos hablando de más de 140 años que ya han pasado, un, un tiempo bastante, no quiero decirlo prudente, pero eh, un tiempo bastante extenso de esta erupción y que según lo que se conoce y según los estudios que ha presentado el Instituto Geofísico, em, se sabe que
el periodo de recurrencia de este tipo de erupciones del volcán Cotopaxi es de 100 a 115, 120 años. Entonces, ya estamos más de 140 años en un proceso eruptivo. Incluso es un volcán que está bastante monitoreado, controlado. Pero fíjense que a pesar de todo eso, también tenemos gran cantidad de vulnerabilidad. Últimamente o hace poco estuvimos en un ejercicio de simulacro en donde participamos como municipio de Quito también. Y los municipios que están inmersos y las provincias que están inmersas en este proceso eruptivo dentro del escenario de riesgo es Cotopaxi, Pichincha y Napo, digamos, participaron bajo este escenario, ¿no? De 1877, que hace poco también fue justamente un día, creo que es 26 de junio de 1877, que fue, si no mal recuerdo, que había sido, ¿no? La erupción del 77 del Cotopaxi. Entonces, hay información, se trabaja sobre estos relatos, sobre estos eh, datos que nos van ayudando también a los temas de preparación, como les había indicado. Y ¿qué otro más quería comentarles? Ah, entonces, ¿qué más tenemos? Bueno, eh, les decía ayer que tenemos dos volcanes sumamente activos, igual en nuestro país, que es importante tenerlos también presentes, no olvidarnos, porque, por ejemplo, Sangay y Reventador son volcanes que si bien es cierto, están en zonas remotas en donde no existe mayor tema de vulnerabilidad, al menos física y social, sí existe o sí podrían generar afectaciones en el ámbito ambiental y también en la parte de afectación a los servicios esenciales, como es el sector petrolero, ¿no? Al menos en lo que es Reventador, porque en sus faldas, pues hay algunos sectores en donde hay cruces o conducción de tubería. em, Petrolera, ¿no? Entonces eso también hay que mapearlo, hay que tener esa información para poder trabajar sobre ello. Entiendo que Petroecuador tiene clarísimo, ¿no? La información. Justo conversaba con un colega de Petroecuador y me indicaba que efectivamente en la parte ya pasó, ¿no? Todo desde el 2019, ¿no? Con este proceso de erosión regresiva del río Coca, ya hubo problemas, tanto así que tocó hacer una reingeniería para poder eh, establecer una nueva ruta de conducción del SOTE y, y miren, o sea, allá hay eventos que nos generan acciones, ¿sí? Pero ante una erupción volcánica y otros eventos que podrían estar relacionados en estos sectores, también hay que ir pensando y planificando acciones. Entonces, ese es de otro tema. Recordemos en 2021 y 2023 también algunos terremotos en la provincia del Guayas, específicamente en Balao. eh, bueno, sismos que generaron también algunas pérdidas de vidas. em, y que se sintieron en distintas partes de la sierra y costa, ¿no? Sí hubo afectación en lo que es Azuay, Loja, El Oro, producto de estos sismos en Balao, en Guayas.
Y creo que con eso haríamos como el cierre de esta temática, solamente resaltando la importancia de no perder de vista estos registros históricos de eventos. Creo que es importante partir desde ahí con todo el proceso eh, de prevención, de respuesta, incluso de recuperación, eh, un poquito antes de estos procesos, también acciones de reducción de riesgos que eh, desde ese enfoque que creo que es el principal, ¿no? Porque siempre nos enfocamos, o por lo general nos enfocamos en la respuesta y estamos solamente a veces esperando que suceda el evento para poder responder. Y ya muchos años nos ha dejado esta experiencia de que la respuesta en sí no no nos da buenos resultados. Lo que nos da buenos resultados es más que pensar en la dinámica de las amenazas, es pensar en la dinámica de las vulnerabilidades, ¿no? Es pensar en cómo la amenaza se relaciona con esta vulnerabilidad, en los factores de exposición que también tenemos en los territorios o que están cercanos a amenazas, porque de por sí, de por sí ustedes sabrán que las amenazas, bueno, eh, hay hay mucha tela que cortar respecto a que si las amenazas en realidad son naturales. Eh, de pronto, teóricamente, podemos subdividir a las amenazas en naturales, en antrópicas, en sociales, bueno, eh, pero eh, siempre hay que tener en cuenta esta relación que tiene el riesgo, ¿no? Entre lo que es la amenaza, la vulnerabilidad, estas, em, estos factores, ¿sí? Positivos y negativos que de alguna forma se relacionan para generar ciertos impactos, ¿no? ¿Qué viene a ser ya el riesgo per se? Entonces, dentro de esto, creo que hasta ahí podríamos un poco hacer la, la revisión de los eventos más importantes de la historia del Ecuador. Hasta aquí es la primera parte. No sé si alguien tiene algún aporte, alguna experiencia, algo que quieran comentar. No pasamos entonces a ver, estamos. Profe, buenas noches. Yo tengo una consulta. El tema Usted. del río Coca no es por lo que fueron tapadas las fuentes subterráneas, las fuentes hídricas. Lo del río Coca. A ver, lo del río Coca es un fenómeno interesante que en realidad muchos dicen se pudo prever, otros dicen es un proceso natural. Y yo me voy yo creo que hay parte y parte, ¿no? Todo nace de un proceso, digamos, natural que tienen los cauces en sí. El asunto va por la cantidad de corriente de este río, es el río Quijos, ¿sí? Si no estoy mal. Y la calidad de tipo de suelo que existe en estos sectores, ¿no? Todo el afluente, las orillas, los taludes que forman el cauce, es material volcánico, un material bastante nada consolidado, es un material arenoso que tanto con la influencia de factores como el viento, el, el- el- el agua, lo que ha ido es
erosionando, ¿sí? Las zonas, digamos, de lo- lo- los contornos o los lados del cauce, y eso lo que genera es que ese material se asiente, ¿sí? En la zona baja del río. Entonces, el asunto es que ese fenómeno natural no se preveyó para procesos de construcción de obras de gran alcance o de gran magnitud. Entonces, claro, la preocupación empieza cuando ya una hidroeléctrica, ya un reservorio eh, que se construyó para el proceso de generación eléctrica, empieza a tener demasiados sedimentos y, y claro, ahí ya cambia toda la perspectiva ¿y ahora qué hacemos con todo eso? ¿Sí? Entonces empiezan procesos de dragado, procesos de limpieza, pero eso continúa y cada vez es más, cada vez es más. Hay sectores que desaparecieron en ciertos tramos del río Quijos, eh, por ejemplo, la comunidad de San Luis, de San Pedro, si no mal recuerdo, algunas comunidades que visitamos en algún momento porque me tocó trabajar en esos sectores. Entonces, eh, el contexto, digamos, es ese, ¿no? Y claro, al igual que todo el proceso de quebradas, es un proceso, digamos, un fenómeno natural. Ingeniero Carpio, disculpe, buenas noches. Buenas noches. Le saluda Robert Cisnero de la ciudad de Esmeralda. Ingeniero, disculpe que me interrumpa. Pero, Estoy aquí de turno en la refinería Esmeraldas y acaba de haber un conato de incendio. Por favor, para que me permita un momento mientras se atiende la emergencia. híjole, claro, claro, adelante, con cuidado más bien. Ok, ingeniero, muchísimas gracias. Sigan, sigan nomás. Entonces, por ahí va, ¿quién estaba? Miguel, Miguel. Yo tengo aquí un compañero también que, si no estoy mal, claro, está Edison Torres, está en Orellana. Está Raúl Gaibor. De pronto, los compañeros tienen también un poco de información que nos puedan compartir. Buenas noches, No pasa nada, profe. Giselle, buenas noches. Sí, adelante. Bueno, Sí, quien profe, guste, participe. allá. Buenas noches, profe. Les saluda Sebastián Morales. En lo personal también soy de acá de lo que es la parte de Orellana y se ha causado varios tipos de cuestiones, lo que es lo que está pasando con la caudal del río Coca. Por ejemplo, acá ha habido puentes en los que ha subido bastante la caudal, igual ha habido bastante de lo que es daños hacia infraestructuras. Como se menciona también la sedimentación, lo que ha estado haciendo es que las partes de las orillas del río se vayan cayendo cada vez más, lo que también ha habido preocupación por acá por parte de las autoridades y también de las empresas que se encuentran a metros escasos de lo que es el río Coca. Entonces, en lo personal también vivo más o menos a una distancia de unos 600 metros del río y sí ha habido también intervención por parte de acá del municipio porque sí se tiene estimado de que el río va a seguir causando lo que es que cada vez la orilla se vaya erosionando más y vaya perdiendo más terreno y ganando más caudal en lo que es el área del río. Entonces igual es para temas de vivienda, temas de empresa. Igual ha causado también que ha habido derrames en el río y que muchas de las comunidades que viven cerca de los ríos también estén susceptibles por esas emergencias. Entonces, sí, se ha causado en la parte de lo que es arriba por el tema de la hidroeléctrica, pero también ha causado en las personas que viven cerca de lo que es también los caudales. Claro, claro, claro. Ahí me hace acuerdo, por supuesto,
La sedimentación no solamente se ve en la parte alta, sino también en la parte baja. Entonces, hay un problema en la zona, en la parte baja, hay un problema que los sedimentos se asientan, van generando islas y obviamente el nivel del agua eh, sube, ¿sí? Y eso hace que en las zonas planas ya se inunde. En cambio, en la parte alta se está yendo los, digamos, los laterales, las orillas del río y eso también va generando afectaciones, en este caso a la hidroeléctrica, eh, por la sedimentación también. Ahora, sí, no sé si alguien más quería comentarnos un poco más de este tema. Es un tema bastante, Yo, bastante profe, complejo en realidad. buenas noches. Sí, adelante. Profe, ¿cómo está? Buenas noches, compañeros, compañeras. Yo quería preguntar también si es que dentro de este histórico de eventos peligrosos que se han suscitado en el país, ¿existe alguna plataforma local donde se registre todos, así como una especie de consolidado y que pueda ser de acceso público? Porque me parece interesante que como identificar eventos que pudieran ser recurrentes, ¿no? Como el fenómeno del niño, erupciones, y podría ayudar también a generar, no sé, como una especie de patrón, comportamiento para a identificar. Esa era mi pregunta, asistente. Muchas gracias. Ujú. Sí, bueno, ahora hay, hay uno que no recuerdo ahorita, pero en el que ustedes pueden utilizar, y bueno, yo suelo descargar información bastante desde él, eh, es desinventar, desinventar. Entonces ustedes pónganle desinventar, es el software que es de la estrategia, si no estoy mal, de la Estrategia Internacional para la Reducción de Riesgos, y ingresamos a esta plataforma, y esta plataforma tiene un registro histórico de eventos. Hay otro también que, déjenme chequearle porque no sé bien, no me acuerdo ahorita. Me parece que desinventar tiene una fecha límite de Sí, actualización. Creo que es del 2019, si no estoy mal, o sí, 2015. No, no estoy seguro. Ajá, porque eso nos limita como con información un poco más actualizada. sí. De ahí, donde más he visto, eh, en algún momento la Secretaría trató de establecer una base, una línea base de información de los eventos que estaba cargado en su site. Y claro, pero esto fue hasta el 2000, antes de la pandemia, 2018, 2019 más o menos. Y de ahí, bueno, eh, ya no he visto que actualicen también. Ese es el tema, que no hay información como actualizada. Eh, por lo general, cuando nosotros necesitamos hacer un análisis de respecto a recurrencia, lo que hacemos es solicitar, digamos, a la institución y con ellos. Pero claro, tiene razón usted. eh, a Desinventar tiene una fecha, digamos, establecida para poder descargar. Déjenme ver, no sé si alguien conoce de otro espacio. Yo voy a tratar de acordarme del aplicativo que existe. Que no se me abre.
Pero bueno, dentro de estas herramientas, desinventar es uno. Sí, hasta, como bien dice, hasta cierto año. No sé si lo habrán actualizado, no he ingresado. Les soy franco, no he ingresado en los últimos tiempos, pero sí hay datos ahí, sí, sí, de si necesitamos investigar un poco de los eventos. Y está a nivel regional, es parte de la red de estudios sociales en prevención de desastres de Latinoamérica. Entonces, de ahí, ¿qué más? El otro. Hay un documento que también ahorita me acuerdo hace un relato de todos o bueno, la mayoría de eventos hasta el 2011 o 12. Y ¿cómo es creo, principios, no es principios básicos, déjenme ver. Claro, ya sé, es un relato, más bien es un documento, un texto. ¿Dónde está? Ujú. A ver, verán, yo he visto información en este documento. Es un documento que se denomina Amenazas de origen natural y gestión de riesgos en el Ecuador. Sí, amenazas de origen natural y gestión de riesgos en el Ecuador. Ahí he visto cómo sí, un histórico de eventos, pero en sí la mayoría de históricos están en documentos, ¿no? Si ustedes igual ingresan al Instituto Geofísico, hay estudios de vulcanología, sismología, que como estudios investigativos que hace netamente el geofísico, y ahí pasan todos los eventos. De hecho, un material que les quiero compartir hoy dentro de la clase es un reportaje que hace día a día respecto a lo que son los terremotos. No sé si ya lo han visto, pero vamos a chequearlo también. Y ahí nos cuenta, ¿no? Cómo, desde cuándo se tiene el primer registro, como les decía, creo que era desde 1500 que hay el primer registro de un terremoto en el Ecuador. Y es súper interesante ver cómo ha ido evolucionando la parte sismológica en el país, el monitoreo, em, este proceso de entender y conocer el territorio, entender y conocer el proceso de la dinámica que tienen las fallas en el Ecuador, ¿ya? Entonces, eso vamos a verlo en este momento, pero si me recuerdo algún otro insumo, pues yo les voy indicando en el transcurso de la clase. Déjenme buscar nada más este video. Y mientras tanto les iba a comentar algo que se me pasó también. Em, Ahí estamos. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Es, es muy, muy bueno este video. A ver, ¿cuál es el?
Tengo manos levantadas hasta colocar. A ver, David, adelante. Hola, David, ¿sí me escucha? A ver, entonces voy a compartir. Y me confirman, por favor, si estamos bien. Eso no es el terremoto. El terremoto ocurrido el pasado 16 de abril, de una magnitud de 7.8 y 20 kilómetros de profundidad, y cuyo epicentro fue Pedernales, dejó varias ciudades devastadas, miles de familias sin hogar y alrededor de 600 muertos hasta ahora. ¿Cuántos sismos se han registrado en estos últimos 90 días? Tenemos cerca de 900 sismos, los que hemos registrado y localizado en la zona de ruptura. Ahora estamos teniendo 50 réplicas por día, ¿no? Podríamos estimar de que en pocos días vamos a llegar a las 1000 réplicas y quizás en pocas semanas llegaremos a las 2000 réplicas, ¿no? De esas, algunas podrían tener magnitudes mayores o iguales a 5 y quizás unas pocas podrían tener una magnitud que llegue o que sobrepase los 6 grados, ¿no? De acuerdo con un estudio de tesis de grado realizado por el ingeniero Fabián Bonilla y Mario Ruiz en 1992, se contabilizan 40 sismos de una intensidad mayor a 7 en los últimos 475 años en el país. En estos sismos, lamentablemente en esas épocas no teníamos sismógrafos para poder estudiarles y conocer más cuál fue la causa, cuál fue la magnitud de estos sismos, pero sabemos los daños que causaron y a partir de esos daños se hace la estimación de cuál fue la intensidad que generó estos sismos. La biblioteca del Ministerio de Cultura tiene registrados más de 270.000 libros, un tesoro nacional e histórico que guarda la memoria de nuestro país. Y por supuesto, en muchas de estas páginas hay detalles de los desastres naturales. Hablemos del primero, que es de que se tiene registro, o por lo menos hay un conocimiento, que es del de 1534, con la llegada de los españoles en la conquista del Reino de Quito. ¿Este libro de quién es? De Cieza de León, de 1553, hecho en Sevilla. Es uno de los libros más antiguos que hablan sobre el Ecuador en sí, o el Reino de Quito para la época. Simplemente que hubo la erupción y que la gente, los indígenas huyeron despavoridos porque creían que era un castigo de sus dioses. Porque para los primeros habitantes del Ecuador, las montañas, del sol, las cosas que les producían temor eran sus dioses. La primera lluvia de cenizas que cayó en Quito fue en 1533, el mismo año en que el cruel Pizarro, después de haber arrancado al Inca Atahualpa 48 millones de pesos por su libertad, le arrancó también la vida. O sea, menciona ya que en 1533 ya cayó ceniza. Hablando de terremotos, los que quizás han producido mayores catástrofes, hablemos del de Riobamba de 1797. Habla de la destrucción, de cómo fue, de los primeros acontecimientos, de cuál fue para fundar la nueva ciudad, de cómo eran las normas, las formas en las que quisieron fundar la nueva Riobamba. O sea, se destruyó prácticamente. Se destruyó completamente todo. Podríamos hablar de otro, el terremoto de Ibarra de 1868. Una leyenda de alguien que estuvo y vivió los acontecimientos de esa noche del 16 de agosto.
Prácticamente Ibarra, igual que Riobamba, desapareció. Igual la gente desapareció. Y se habla también de una historia que después volvieron como a refundar la ciudad. Se le conoce como la fiesta del retorno para los ibarreños. Volvieron ellos con más ganas y más fuerza a fundar la misma ciudad, en el mismo lugar que está ahora Ibarra. En cambio, Riobamba fue diferente. Riobamba sí se fundó en otra parte, pero Ibarra regresaron ellos a fundar en la misma ciudad. No hay registros fotográficos o imágenes de cómo era la ciudad. Era tan tempranamente, la fotografía recién había llegado al Ecuador por estos años. El terremoto de Esmeraldas en 1906, de 8.8 en la escala de Richter, es el sexto más fuerte registrado en la humanidad. El terremoto de 1906, que fue un 8.8, esta zona, este plano de liberación de energía, fue desde tal vez del norte de Bahía hasta Buenaventura en Colombia. Entonces estamos hablando de tamaños mucho más grandes, de energías mucho más grandes, de duración mucho más grande. Entonces, teniendo estos terremotos, megaterremotos, las víctimas por esos terremotos no llegaban a 1000 hasta antes del terremoto del 16 de abril por subducción. Mientras que los terremotos medianos, relativamente medianos o grandes, pero no megaterremotos como estos de la subducción, como serían el terremoto de Riobamba de 1797 y Ibarra de 1868, estos siendo menos fuertes, liberando menos energía, teniendo magnitudes menores, tuvieron todos decenas de miles de víctimas con la densidad poblacional de la época. Ecuador se encuentra en una zona de frecuente actividad sísmica, pues hay una fricción de movimientos de dos placas tectónicas, la de Nazca y la sudamericana. El movimiento de estas dos se conoce como proceso de subducción. El hundimiento de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana produce un deslizamiento brusco, donde se libera la energía acumulada, produciendo un terremoto. Lo que tenemos es que la placa de Nazca va penetrando va empujando contra la placa continental de manera más o menos permanente a una velocidad de unos 6 centímetros por año, ¿no es cierto? Y entonces el deslizamiento se da en algunos sitios, pero en otros sitios está trabado. Es una manera de tratar de entender dos cosas, ¿no? La una es que hay una permanencia en la deformación de esta zona de contacto, y segundo que cuando se suelta liberando energía, generando el terremoto, pero que hay una ciclicidad, un ciclo sísmico que hace que en cuanto se liberó empiece en cero, pero el día siguiente empieza a acumular energía durante 50, 100, 200 años hasta el siguiente. Mi trabajo es fácil porque uso Clica. Así es como llevo el control de todas mis tareas. Empiezo vaciando todo lo que tengo que hacer en una vista de lista. El siguiente terremoto del ciclo. En la Biblioteca Aurelio Espinosa Polit hay un archivo histórico de los periódicos nacionales, muchos de ellos ya digitalizados. Encuentro noticias del terremoto de Bahía de 1942, que afectó a varias provincias de la costa y de la sierra. El saldo, más de 200 muertos. En la ciudad de Guaranda, las víctimas fueron 46 personas. Se registraron 1.200 sismos en 90 días. El 5 de agosto de 1949, un gran terremoto destruyó totalmente las ciudades de Pelileo, Patate, Píllaro y Guano. El sismo se sintió en todo el país. Tuvo una magnitud de 6.8 en la escala de Richter. La ciudad de Ambato quedó devastada. Se registraron más de 6.000 personas muertas y las pérdidas sumaban 1.000 millones de sucres. Aviones de Colombia, Bolivia, Guatemala y México arribaron con víveres y medicinas. Quito demostró su solidaridad y sus donaciones llegaron al 1.000.000 de sucres. El 19 de enero de 1958, Ecuador y Colombia sienten un poderoso sismo de 7.5 grados.
Diario El Comercio recoge que el movimiento telúrico se sintió durante 75 segundos. La ciudad más afectada fue Esmeraldas, donde hubo más de 20 muertos y 300 heridos. Otras ciudades también registraron daños, como Tabalo, Ibarra y Alausí. El 6 de marzo de 1987 se registra un terremoto en la provincia del Napo. Hay destrucción en varios tramos del oleoducto. Muchos pueblos quedan aislados. Varias iglesias de la capital quedan afectadas. Última recopilación que hice respecto a aproximadamente el número de víctimas por terremotos está en el orden de las 66.000 desde el primero que registra víctimas, que fue 1541. El país no está preparado para afrontar desastres de gran magnitud. Esta es una tarea que nos corresponde a todos, Estado y ciudadanos, y que debe afrontarse desde varios frentes. Solo así el próximo evento dejará menos destrucción y muerte. No solo que somos un país sísmico y que tenemos una historia sísmica muy larga, sino que el Estado mismo y nuestros sistemas de gestión de riesgos no han sido capaces de entender lo que significaba siempre el riesgo sísmico como tal. Empezamos a contar las horas o el tiempo hasta el siguiente terremoto, y entonces todo ese tiempo tiene que ser aprovechado para poder enmendar los errores de la construcción, enmendar todo lo que se puede aprender rápidamente que se ha hecho mal, no en la reconstrucción únicamente, sino sobre todo en la vulnerabilidad ya construida desde el último terremoto, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, miren, ahí tenemos información precisa eh, sobre este tipo de eventos, ¿no? Y eso solo fijándonos en lo que son sismos. Este, bueno, para continuar, solo quisiera darle la palabra a David, que le veo levantada la mano, y, y continuamos. No, no, profe, disculpe, se me quedó la mano levantada. Mil disculpas. Ah, ok. Ya, no hay problema, David. Chévere. Entonces, bueno, yo me quedo con algunos detalles que nos comentan nuestros famosos expertos en la materia, como es Hugo Yepes y Mario Ruiz, entre otros estudiosos de la rama. Y por qué ustedes dirán, por qué me concentro tanto en terremotos, en tsunamis? Bueno, primero por la recurrencia, ¿sí? Luego, por un tema de impactos, ¿sí? Si bien es cierto, eh, en el día a día, las afectaciones que vamos nosotros recopilando, receptando, registrando, están más relacionados hacia lo que es inundaciones, movimientos en masa, incendios forestales, y es por la temporada, digamos, que tenemos en el transcurso del año. Sin embargo, si nosotros pensamos en un evento como por ejemplo lo que está pasando o sucedió en Venezuela, en este enjambre sísmico con terremotos mayores a 7 grados, nos vamos a dar cuenta que un evento de esa magnitud nos puede generar cuantiosas pérdidas que si nosotros, como bien decía Hugo Yepes, ¿no? Si nosotros no remendamos, si nosotros no nos damos cuenta tempranamente de que las condiciones en las que nos encontramos son muy deficientes,
para un tema de afrontar un evento de esa magnitud, eh, estamos mal, estamos ahí bastante complicados. Porque aparte de eso, no solamente es un tema de conciencia, sino también es un tema de gobernanza, ¿sí? De implementación de la política, de establecer em, normativa, de establecer procedimientos, tener protocolos y sobre todo, algo que me parece a veces ilógico, pero eh, a veces mm, es un criterio personal, no logro comprender cuál es la deficiencia o la debilidad para el control, ¿sí? Ya casi estamos avanzando procesos importantes en política pública, en normativa. Llegamos tenemos excelentes estudios de investigación respecto al tema de fenómenos, pero cuando sabemos y ya a estas alturas, ¿no? De la gestión de riesgos, eh, sabemos que el punto de inflexión, el punto de debilidad que tenemos como sociedad es justamente la vulnerabilidad en todos sus componentes, sí, sus variables, no podemos controlar. No sabemos cómo regular, cómo controlar. eh, bueno, y ahí hay distintos factores que no se logra, pues no se puede. Y ustedes me dirán, claro, pero es que ya muchas personas están ubicadas en zona de riesgo. Eh, ¿Cómo podemos hacer para, o más bien deberíamos retirarles, porque ese es claro un criterio que siempre utilizamos, deberíamos retirar, mover, reubicar a las personas que están en condiciones de riesgo, pero no es tan fácil y hay algunas cosas que nos hacen falta, ¿no? A veces incluso la misma normativa contradice, se interpone, eh, y claro, otra cosa es también garantizar el bienestar de las personas, eh, cuidar y proteger su dignidad. Bueno, algunos principios también humanitarios que son la base de, al menos de todos nosotros como actores humanitarios, pero es en donde se tiene que ir trabajando y pensando cuáles serían las estrategias eh, más factibles para estos procesos, ¿sí? Entonces, miren, esto es... esto es lo que corresponde a los eventos solamente con la lámina que están viendo en pantalla. Creo que no están viendo esta lámina. Y ustedes ven en esta lámina un sinnúmero de eventos. Hola, hola, ¿me escuchan? Ahí le escucho. Ahí sí, profe. ¿Se Ay, escucha, sí, profe? mil disculpas, Se escucha, sí, se escucha. se me fue la red. Ok. em, ya, entonces hablaba justo de esta presentación, ¿no? Esta lámina en donde se muestra
los diferentes eventos que tenemos a nivel de nuestro país, en algunos con más frecuencia, otros con menos frecuencia. Entonces, em, cada vez mm, vamos teniendo eh, una variación en las características, dinámica de las amenazas, ¿no? Y esto depende muchísimo también de las condiciones climáticas, de esa variabilidad climática que tenemos a nivel mundial en sí, ¿no? Por aspectos de cambio climático. Y claro, todo esto hace que varíe las condiciones que sectores también que antes no había un registro de eventos, pues ahora ya se generan eventos y esto sumado a la exposición de las personas, de las viviendas, de la infraestructura, de los servicios. em, ya nos va creando mayores afectaciones, mayores costos y la problemática se va extendiendo. Principalmente en el Ecuador tenemos eh, 7, bueno, hablemos de, sí, 6 o 7 eventos más recurrentes, ¿no? Por nombrar algunos, todo lo que es movimientos en masa, lo que son los sismos, lo que son las erupciones volcánicas, lo que son los incendios forestales, em, inundaciones, eh, 5, ¿no es cierto? Y de ahí, ¿qué otro podríamos decir también recurrente? Mm, mm, mm. Eh, erupciones, ya dije erupciones volcánicas. Ah, el déficit hídrico, ¿no? El tema de sequías también por temporada es otro evento y me falta uno que ya me estoy olvidando. Pero estos son, digamos, los eventos que hay que ponerles atención. ¿A qué me refiero con esto? Es que, digamos, todos estos fenómenos y producto de estos fenómenos, los eventos adversos, emergencias, desastres que se pueden generar, que es ya, digamos, em, la detonación de un fenómeno, ¿sí? Ya cuando empieza todo el proceso de afectaciones, de impactos y más, eh, ya lo consideramos como un evento adverso, ¿no? Al inicio es un fenómeno de origen natural y ya cuando va generando algunas reacciones o algunos efectos, s- ya es categorizado o catalogado como un evento adverso. Entonces, eso es lo que vamos a tratar en esta segunda parte, ¿sí? Para un poco, no sé si está cargando la batería, ya, para desde la parte más teórica conocer también, ¿sí? Cómo están categorizados, cómo se catalogan estos eventos ya a nivel nacional. Em, Entonces, mire, vamos a hacer una actividad, ¿sí? Vamos a hacer una actividad que está detallada en esta lámina. Y nos vamos a tomar unos 30 minutos para esta actividad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero vamos a investigar, ¿no? A buscar eh, en el Ecuador qué normativa regula las categorías de las amenazas, ¿sí? O de los eventos adversos. Aquí de pronto no es solo amenazas, sino ya eventos adversos, ¿sí? Y eso es la primera. La segunda es, vamos a detallar cómo se catalogan los eventos adversos en el Ecuador, ¿sí? El primero es qué normativa. Ah, perdón, no.
Tengo una interrupción. Ya. Listo, entonces, les decía, ¿no? La primera pregunta es, ¿qué normativa regula las categorías de los eventos adversos? La segunda es, en cambio, ¿cómo se catalogan los eventos adversos? Entonces ahí vamos a explicar cómo están organizados, cuál es por origen, causalidad y tipos de eventos. ¿Sí? Esto lo vamos a investigar, vamos a hacer un pequeño documento, ¿sí? Individual, y por favor lo podemos enviar al correo. A ver, aquí vamos a hacer un ajuste, perdón, porque ya me pasó la vez anterior a ver, perdón, déjenme solo hacer un ajuste aquí. Esto lo vamos a subir, ¿no? Cuando tengamos todo listo, lo vamos a subir a la plataforma. ¿Sí? Canva es esto. Plataforma Canva. Entonces, yo ya voy a habilitar esta actividad para que ustedes puedan subir el- esta actividad en clase, ¿sí? En la plataforma Canva. Entonces respondemos con detalle las preguntas realizadas en un Word. Lo podemos convertir en PDF, ¿sí? Y lo subimos a la plataforma. Entonces, esta es la actividad. Voy a dejarlo igual en pantalla para que puedan revisar y trabajar. Entonces, nos vamos a tomar ahí unos minutos para esto y regresamos con una retroalimentación de este tema y los que puedan ya ir subiendo, mejor aprovechemos igual el tiempo para ya abrir nuestra plataforma y subir el trabajo si es el caso, ¿no? Esto sí tiene una nota y más bien avancemos, ¿no? Aprovechemos también para tomarnos el receso que corresponde, ¿sí? Mientras vamos trabajando en la actividad en clase. ¿Hecho? ¿Preguntas? ¿Dudas? Una consulta, profe. ¿En qué tiempo regresamos o en qué tiempo nos conectamos nuevamente? En 30 minutos, ¿sí? Vamos a adelantar un poquito el receso, pero también vamos a aprovechar para avanzar con la actividad, ¿sí? 30 minutos de la actividad y 30 minutos de receso o... No, todo es 30 minutos. No, pues si no, ya se nos acaba el tiempo de la clase. Los 30 minutos para el descanso y de una vez avanzamos con el trabajo. No se demoran mucho en el trabajo, más es un tiempito o sea, ahí le hacemos receso y actividad. En caso de no terminar, esto quedaría pendiente para subir, ¿verdad? En caso de no terminar. Sí, sí, sí. Eso queda abierto hasta el domingo. Los que no suban hoy o no puedan subir hoy, lo pueden hacer hasta el domingo, por favor. Domingo 23:59 pueden subir. Lunes Lunes está en el Canva. se Ya está en cierra. el Canvas. Ya les habilito en este momento. Mientras ustedes hacen, yo ya les habilito. Gracias, profe. Sí, por favor. Eso, entonces, avancemos, por favor, avancemos.